Quien sigue las redes y especialmente Twitter no puede negar conocer la cuenta Bumper Crop. Traducido al castellano, Bumper Crop es cosecha abundante. ¿Quién maneja esa cuenta? José Álvarez, un ingeniero y productor agropecuario, también administrador de campos, pero por sobre todas las cosas, una persona que le encanta hacer docencia sobre lo que es el campo y el trabajo en el campo. Pone blanco sobre negro cuando la gente opina sin saber y por sobre todas las cosas, cuando la gente prejuzga como hacen siempre en este país con los hombres del campo argentino. Te lo resumo sencillamente, Bumper Crop es una escuela de contestaciones. Pero resulta que José, o Bumper para los amigos, es, como te dije recién, un productor agropecuario argentino. Y el campo argentino hace años y años que vive bajo el yugo del Estado. Jamás un sector vivió tanta presión fiscal a lo largo de tanto tiempo de manera continuada y en aumento. El campo argentino es y seguirá siendo la principal fuente de ingresos en el contexto de las exportaciones. Y claro, aprovecha el Estado con sus colmillos afilados para esquilmarlo pero no matarlo. La economía argentina es extractiva y de rapiña. Vamos a hablar con José cómo es trabajar en el campo, cómo se hace para poder emprender cuando tenés al Estado encima en los cuatro costados, arriba y abajo. ¿Cómo se hace para competir en el mundo cuando uno ve que en otros países la presión es mucho menor y pueden trabajar más libremente, con capacidad de ahorro e inversión? Y espero que Bumper Crop en esta entrevista sea también una escuela de contestaciones. Espero que les guste la charla. Dale. Bueno, bienvenido a Radio Antorchas, por primera vez conmigo, Bumper Crop. ¿Cómo estás, José? Tanto tiempo, ¿todo bien? ¿Qué tal, Fabián? Muy bien, ¿y Bueno, vos? bien, todo bien. Primero, bueno, muchas gracias por querer participar acá en una charla conmigo. Y segundo, bueno, felicitarte por tu cuenta de Twitter, por tu catarata de respuesta que le pones a todo. Yo no sé si te tiran a propósito para ver qué respondés, pero bueno, dejás nada sin responder. Y la verdad que es una escuela tu cuenta de Twitter de acuerdo a todo lo que vas contando, tu problema, el tema del campo, ¿no? Bueno, sí, había, hace un tiempo hacíamos una broma con una amiga que decía que teníamos un criadero de gente que preguntaba cosas y lo íbamos largando de a poco para que, para que sirviera de sparring. No, pero no, lo cierto es que hay muchos preconceptos y prejuicios, este, y muchos de ellos en realidad no simplemente de manera casual, ¿no? Como puede ocurrir probablemente en otros países, ¿no? Sino que hay una usina, digamos, de Ah, difamaciones, sí, sí, sí. en realidad intentan explicar el destrato fiscal. Es decir, cuando vos acusás a alguien de contaminar o de causar una prevalencia mayor de enfermedades incurables en un área o lo que fuera, después a la sociedad le resulta mucho más digestible que a ese sector se lo mate impuesto, digamos, para decirlo mal y pronto, ¿no? Sí, 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 Pero sí. bueno, es eso, digamos, si bien hay una cierta, hablando específicamente de temas, digamos, que atañen a la inocuidad de los procesos productivos, ¿no es cierto? Hay una cierta, desde hace años, eh, bueno, inquisición de las sociedades acerca de justamente la salud y por qué, digamos, una cosa se hace de una manera y por qué no de otra, que muchas cosas, en muchos casos, perdón, es por desconocimiento, ¿no es cierto? Sobre todo con el advenimiento de la biotecnología y, digamos, de la edición génica o de la transgénesis. Hay gente que, bueno, honestamente tiene dudas acerca de si eso no trae algún problema de salud o lo que Sí, fuese. sí, sí. Y además el Y es por prejuicio, desconocimiento, disculpa, y el ¿sí? prejuicio el prejuicio que le han hecho al productor agropecuario de que está trabajando la tierra.
Ah, bueno, pero como si la tierra fuera, digamos, no sujeta a la propiedad privada, y lo es, digamos, ¿no? Si no, bueno, abramos las puertas de los departamentos y que cada uno se meta donde quiera, también es exactamente lo mismo, ¿no? O Sí, sí. cuando hay escasez de dinero en el Banco Central, que se hagan disponibles, digamos, todos los ahorros de la gente. De hecho, lo han hecho, ¿no? Y es No, eso probable que ya lo pasó, vuelvan a hacer. ojo, ¿eh? No, Y es probable que lo vuelvan a hacer ahora con la excusa de anclar la sí, sí. economía, ¿no? No vive Giles, Bumper. No te preocupes que se avivaron antes. Está bien, está bien. Una Sí, cosa, bueno, sos productor agropecuario y bueno, y un poco vamos a tratar de sí. desmenuzar todo eso que estuviste explicando Ujú. recién, para ver la vida de un productor agropecuario, de sufrimiento, bueno, de los padecimientos que Sí, tiene, bueno, de lo que sea, de lo que sea, sí. circunstancialmente, digamos, de sufrimiento, pero Sí, trae sí, sí. muchas satisfacciones también, ¿no? Por algo Exacto. hay que lo Un hacen. contratiempo, contratiempos uno tras otro. La primera pregunta, ¿lo que vos producís es rentable acá en Argentina? Bueno, la producción de alimentos es muy rentable en el mundo, ¿no es cierto? Sobre todo con el nivel de productividad que tiene la Argentina. Lo que pasa es que, bueno, después de eso, está la carga fiscal que soporta uno u otro país, ¿no es cierto? En general, lo normal es que, bueno, tenés desde casos donde la carga fiscal es baja y la retribución del Estado es baja, como por ejemplo, y sin que por eso, digamos, signifique una crítica, ¿no? Todo lo contrario. Países como Paraguay, en el cual la carga fiscal por ahí ronda el 12,5%. Tenés países en los cuales el Estado se hace cargo de todo y lo hace eficientemente y de manera honesta, en la mayoría de los casos, como qué sé yo, los escandinavos, donde roza el 50%. Igual para las empresas es menor, hablando a nivel personal, ¿no? Y después Mm. tenés casos en los cuales el Estado no funciona y la carga es del 80%, que es el nuestro. Entonces, bueno, eso, digamos, es lo que, bueno, causa, digamos, la queja, ¿no? Sí, sí, Podés sí. elegir tener una carga fiscal chica con una retribución chica, eso es decisión de la sociedad. Puedes tener una carga fiscal mayor, una retribución mayor, y obviamente cortar ciertas libertades de elección, ¿no es cierto? Porque de hecho, los países que han socializado, aunque, por ejemplo, la medicina u otras cosas, obviamente después está todo cubierto, pero hay menos opciones, ¿no? Eso es una decisión de la sociedad. Lo que no corresponde es tener el triple, digamos, de carga que tienen algunos Y países competidores. y la tercera parte de retribuciones que hay en otros países. Nada, a cambio, empezando por algo, digamos, que también requiere sí o sí la intervención del Estado, que es la infraestructura. ¿Por qué? Porque justamente vos tenés que hacer un canal por un lugar o por otro, y tiene que molestar a alguien o a otro. Lo mismo pasa con las rutas, con los ferrocarriles, con las autopistas, con todo, digamos, ¿no? Ahí sí el Estado tiene que por lo menos terciar entre terceros y decir, bueno, esto va a pasar por acá, esto se va a hacer acá, pero ni siquiera ahí, digamos, está la intervención. Lo tuvo hace muchos años, hoy no Sí. hay, ¿no? Bumper, justo hablaste del tema de infraestructura, ¿no? Como una Ujú. obligación del Estado en sus funciones, ¿no? La responsabilidad de por lo menos delinearla, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá de que tenemos un Estado particularmente muy deficiente, el campo argentino necesita mucho más infraestructura de lo que capaz la gente crea. Bueno, necesita muchísima infraestructura inexistente, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que así como hay lugares en el mundo que tienen, pues no es generalizado por país, ¿no? Porque obviamente las zonas menos productivas no lo tienen, pero en las zonas productivas el 100% de los caminos son pavimentados, me refiero a rurales. La provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica y donde está además el 37% de la población, tiene el 8% del total de las vías de comunicación pavimentadas. El 92% es de tierra, ¿no es cierto? Uno no lo dimensiona porque ve las rutas y las rutas obviamente están pavimentadas. Están en mal estado, ¿no es cierto? Pero están pavimentadas. Ahora, toda la red de caminos interna, que en otros lugares es de pavimento y que permite, digamos, sacar la producción en cualquier momento del año, no lo está, ¿no es cierto? Y además después hay muchísimo también déficit en lo que es el transporte ferroviario, ¿no? Que de hecho lo más triste es que estaba y dejó de estar. Y dejó de estar. Muchos Sí, sí. países, muchos países que son competidores de Argentina recién están haciendo el ferrocarril. Argentina llevaba ciento y pico de años de ventaja y lo perdió, digamos, ¿no? Y eso de vuelta, El tanto... famoso tren de carga ya no es lo que era antes, ¿no? No, Hoy todavía. ni siquiera estamos hablando de que quede destinado a cargas de poco valor, porque de hecho
ni siquiera la piedra se transporta toda por tren en Argentina, se transporta mucha en camiones. Esos camiones, digamos, de acoplado bajo que vos ves en las rutas y que van soltando piedras y rompiendo parabrisas, digamos, todo el tiro. Bueno, eso ni se discute que hay que mandarlo por ferrocarril. Obviamente los traslados cortos sí los tiene que hacer un camión desde ya, pero después en otros lugares se transportan maquinaria de alto valor por tren también. No es solamente el tren destinado a, digamos, entre comillas, a lo básico o lo bruto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he visto, bueno, mucha gente lo ha visto, filas, digamos, interminables de vagones llevando cochadoras cada una de $500.000 o $700.000 de valor y se transporta en tren, ¿no es cierto? Obviamente eso le saca gran parte del desgaste a la red vial, ¿no? Pero el desafío es, si vos vas a hacer eso y que obviamente lo soporten los privados, que es como tiene que ser, es decir, las obras de riego, las obras de drenaje, el ferrocarril, son todos costos de infraestructura que tiene que soportar el que se va a ver beneficiado por el mismo, nunca digamos, el contribuyente común, ¿no? Pero para reavivar, digamos, o reiniciar el ferrocarril, tenés que poder darle a la concesionaria la garantía de que no le van a tocar la propiedad privada, por lo menos por, no sé, 25, 30 años, que es lo que lleve a recuperar la inversión y tener alguna ganancia, y que después compita libremente, digamos, ¿no? Obviamente darle seguridad, porque los pocos trenes que hay, también cuando paran a la noche los roban, o les cortan las vías, o bueno, son cosas básicas, pero eso sí es lo que atañe al Estado, no el gasto proveniente, digamos, del esfuerzo de gente que no se va a ver beneficiada por la infraestructura, pero sí el control y la seguridad, y Sí, sí, sí. obviamente garantizar la propiedad privada también. Sí. Bamper, ¿qué tendría que hacer el Estado colaborando con el privado para que dejen de hacerse de exportaciones primarias y que tengan un poco de valor agregado? O que empiecen a tener valor agregado. Bueno, justamente lo que dije primero, bajar la carga fiscal. Es que depende de eso. Cuanto Me parece mayor que todas carga las preguntas van a girar a la misma respuesta. es que es el problema, digamos, principal. Vos podés hacer, una vez alguien de la política me dijo, bueno, haceme una lista de 20 problemas o de 10 problemas que tenga el sector. Mirá, yo te puedo hacer una lista de 50 problemas. Ahora, el 90% de los problemas son el punto uno, que son justamente la libertad de comercio exterior, traducida, digamos, en diferentes tipos de cambio, e impuestos a las exportaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a la pregunta que era, perdón, yo me No, sale. no, para pasar por ejemplo, de exportaciones primarias Perdón, el valor a agregado. exportaciones con valor agregado. El valor agregado. El valor agregado obviamente surge de la capitalización de las empresas. Algunas toman, digamos, el camino de seguir agregando el valor a lo que primero produjeron, otras no, pero se lo ceden a las otras a cambio, digamos, del precio internacional o el precio que corresponda según lo dicta el mercado, pero difícilmente va a haber agregado de valor si vos primero te ocupás de sacar el 80% de la renta neta de las empresas. ¿Dónde va a estar la inversión? No tiene ningún sentido invertir. Es decir, si vos a alguien que gana 100 le sacás 80, me refiero a 100 neto, ¿no es cierto? Sí, sí, Obviamente sí. no va a haber ahorro para que después ese ahorro diferido en el tiempo se transforme en inversión y esa inversión vaya a parar al valor agregado. Es simplemente algo ya rayano a la recolección, a recolectar cosas y venderlas. Justamente el agregado de valor depende, si bien hay que obviamente hacer una aclaración. Todo lo que es producto, digamos, que requiera aprobaciones sanitarias de otros países, sí requiere un acuerdo a nivel internacional, ¿no es cierto? Pero en realidad la mayor parte de los alimentos se venden solos digamos, no dependen del accionar del Estado, ¿no es cierto? Cuando vos querés agregar valor o, por ejemplo, transformarlo en carne, el mercado es mucho más chiquitito, no para Argentina, sino para todo el mundo, y obviamente hay un cupo que se puede transformar, pero digamos, el grueso de las exportaciones, tanto en Brasil como en Estados Unidos, son productos que acá se consideran primarios. Es lo que mueve el comercio internacional. Vos podés, me refiero, vender empanadas congeladas, digamos, a Japón, por decir algo. Pero va a ser mínimo siempre con respecto a la cantidad de cereales oleaginosas que le puede vender a Malasia, Indonesia, China o quien fuera, ¿no es cierto? Es marginal, está perfecto que se haga, pero digamos no es posible transformar todo. Ahora, obviamente, como dije recién,
cuanto menos renta haya, menos ahorro va a haber, menos inversión va a haber, menos valor agregado va a haber también, ¿no? Mm. Bumper, te voy a hacer una pregunta, más allá de que la contestes vos, Ujú. contestás y te animás, va, si querés, en nombre del campo argentino, ¿viste? ¿Cómo se sintieron cuando la famosa frase de Cristina de que la soja es un yuyito? No, bueno, eso alguien se lo dijo, digamos, tratando de ser, digamos, benigno, ¿no? Alguien se lo dijo y ella lo interpretó mal. Era digamos, una frase que se repetía antes, haciendo referencia a que tiene el umbral, sobre todo de nutrición, más bajo que el resto de los cultivos. Es decir, se empiezan a notar, cuando vos empobreces el suelo, es decir, de extraer nutrientes y no reponerlos, que es lo que, digamos, pasó en muchos casos, justamente de vuelta por lo que decimos, ¿no? Es decir, por dejar poca renta en las empresas, el cultivo que menos lo hacía notar, entre otras cosas, era la soja, justamente por eso, porque tiene el umbral de respuesta a la fertilización mucho más bajo. Es decir, cuando vos tenés una disminución en el contenido, tanto, digamos, de fósforo, potasio, nitrógeno, en cualquiera de los cereales, o incluso también en algunas oleaginosas, enseguida hay un impacto en el rendimiento. En la soja ese impacto viene posteriormente, por eso es que después se fue cambiando, digamos, la rotación hacia mayor cantidad de soja y menos cantidad de cereales, porque justamente cuando no había reposición de nutrientes, el cultivo, digamos, era el más rústico, entre comillas, de todos, ¿no? Alguien se lo dijo y ella lo interpretó como que era algo que crecía solo sin cuidado, ¿no? Igualmente requiere un montón de cuidado, requiere un montón de ingeniería, poder producir a los niveles que corresponde, Ellos, y sobre ellos, todo eh, de ellos se genética. refieren a eso, ellos se refieren a eso. Además, lo escuché a Larreta también hace poco decir lo Bueno, mismo sí, ahora. no, pero mismo, dentro de las justificaciones, por ejemplo, que en su momento daba Lustó para aumentar los impuestos, que de hecho ahí hay videos todavía por todos lados, era que no generaba trabajo. Y eso también es un desconocimiento absoluto, ¿no es cierto? Además de que obviamente también encierra malicia, ¿no? Porque no es solamente ignorancia, es malicia también. Pero en muchos casos de gente bien intencionada es ignorancia, ¿no? Este, para que te des una idea, hay empresas medianas o chicas, como la mía, que probablemente tiene media docena de empleados, ¿no es cierto? Directos. Pero después tenés comercio con 500 empresas pymes o grandes. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo se genera mucho tranquera afuera y no tanto tranquera adentro porque justo la mecanización y el avance de la tecnología ha hecho que vos requieras de gente más especializada y que además es cuantapropista, en vez de tener un batallón de gente con salarios de, digamos, menores adentro del campo. Eso Sí, sí, cambió. sí. Pero cambió en todos lados, digamos. Es lo mismo que si vas a una industria y comparás lo que era la mano de obra antes para armar un auto y lo que es hoy. Está lleno de robots. Bueno, es lo mismo. Es exactamente lo mismo y de hecho, de vuelta, cada máquina de esas que vos ves en la ruta que vale de 500.000 a $1.000.000 haciendo un trabajo que antes hacían 200 personas, requiere un batallón de gente que la diseñó, un montón de ingenieros que llevaron, digamos, esas ideas a cabo, la gente que la construye, la gente que la mantiene, la gente que la vende, la gente que la transporta y la gente que la opera en el campo. Eso es todo tecnología y es todo conocimiento y genera un montón de sueldos, digamos, de mucho mayor valor. Lo que no genera, obviamente, es la paradoja, digamos, de hacer pozos con la palita Claro, claro. de, de- Por algo esas máquinas valen $1.000.000 incluso. porque justamente tiene un montón, exactamente, tiene un montón de trabajo detrás y de investigación y de demanda, porque justamente cumple una función, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algún producto que no sea rentable en Argentina producir? En el campo me refiero, ¿no? Y la verdad que naturalmente, digamos, sin tener en cuenta el sistema fiscal, es decir, por productividad propia, y hay pocos que no, donde los cuales, digamos, no hay clima para ellos. Los cultivos tropicales, por ejemplo, en Argentina, son Sí, sí, bastante, son bastante, digamos, sí. marginales. Me Un refiero a poco me banana. refiero Sí. acá, en este paraíso estatal, ¿viste? Ah, no, ahí hay un montón. Empezando, si vos viajás, andá a Mendoza, fíjate la cantidad de viñedos que se levantaron.
se transformaron en zonas urbanas. Lo mismo pasa en Tucumán, con campos que antes eran de caña, de limones o lo que fuera, también se levantaron. En el Valle de Río Negro, anda el Bolsón, la cantidad de... hay un montón de zonas en las cuales, por restricciones o por falta de rentabilidad, provocada me refiero, ¿no? Se perdieron hectáreas de las más productivas a manos de proyectos inmobiliarios que terminan ganando espacio, entre otras cosas, porque, por ejemplo, hay un montón de regulaciones para trabajar en la parte periurbana, ¿no es cierto? Con lo cual la gente dice, bueno, la verdad, me están prohibiendo hacer esto, hacer lo otro, lo vendo y lo vendo por lo que me dan y termina siendo casa. Lo que pasa es que vas corriendo la línea, en realidad la vas corriendo cada vez más allá, porque el periurbano también se va corriendo y se va haciendo cada vez más grande. Ujú. Pero eso ¿Tiene pasa mucho. relación, tiene relación esto es una pregunta un poco del desconocimiento, ¿viste? En la ganadería de que mucha gente que se está dedicando más al engorde que a criar ganado. Bueno, tiene que ser parejo porque el animal que se engorda nace de la cría, ¿no es cierto? Con lo Fue cual hay criado, claro, claro. fue criado, digamos, se obtuvo, pero no, lo que hay es más transformación de granos en carne en algunos casos, porque bueno, la eficiencia ha hecho que termine siendo justamente más rentable a pesar de todo, ¿no? Porque el mercado de carnes está regulado por completo, ¿no? Y de hecho Sí, sí, sí. la exportación está bastante limitada a muchos cortes, pero así todo, lo natural es que tienda a ser rentable convertir granos en carne. De Mm. vuelta, está limitado porque justamente tenés un 85% de los granos que se exportan, un 15% que son de consumo local, y en la carne es exactamente al revés. El 85% de la carne se consume acá y a precio de acá, digamos, por las restricciones internacionales que hay, y solamente el 15% se exporta. Se Y de exporta, hecho, sí, sí, sí. cuando vos vas al mercado y puja tanto el carnicero, digamos, el carnicero, el frigorífico que después le vende a carnicería del conurbano, por decir algo, Ujú. con el frigorífico que le vende sellados, digamos, cortes de primera calidad a gente en Alemania, resulta que es poco lo que puja uno por encima del otro, porque como es tan limitado el mercado internacional, le alcanza solamente ganar la puja con un par de pesos más. Es decir, no hay transferencia del valor al ser tan limitado, ¿no es cierto? Y además al ser también tan restringido, porque de hecho los cupos de exportación no voy a decir que se dan a dedo, pero digamos se dan en cuotas de manera no libre, digamos, ¿no? Es decir, le das tantas toneladas a un frigorífico, tantas a otro, cada vez de manera creciente, y obviamente no necesitan pujar. Sí, sí, Obviamente sí. también tiene una justificación por la parte sanitaria que yo te decía antes, es decir, a algunos se les da más cupo porque cumplen con ciertos requisitos, otros se les da menos cupo por eso, pero lo cierto es que, por decir algo, si hay, no sé, 1.000 frigoríficos en Argentina, no sé el número, pero por decir algo, si hay 1.000 frigoríficos en la Argentina, bueno, que exporten hay 10. Entonces, Mm. evidentemente no es un mercado de libre competencia, ¿no? Sí. Bumper, trabajás también en Estados Unidos, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es la diferencia, las principales diferencias para explicar a la gente de lo que es producir en Argentina y en Estados Unidos? Bueno, la pregunta es buena en el sentido que estamos hablando de un país que hace prácticamente lo mismo que nosotros en términos de producción, que tiene un ambiente bastante parecido, y yo siempre lo repito, digamos, no hay dos países más parecidos entre sí que Argentina y Estados Unidos, ¿cierto? Porque de hecho, Estados Unidos, si bien funciona, me refiero en el agro, ¿no? Parecido a Canadá o parecido a Australia, lo cierto es que no se parece ni a Canadá ni a Australia. Se parece en la parte, digamos, a Canadá que limita, pero después en la parte productiva de Estados Unidos es muy parecida a la parte de Argentina, que por ejemplo no se parece ninguno de los dos a Europa. Con lo cual, mucho de lo que vos ves allá debería ser traspolable acá perfectamente, ¿no es cierto? Bueno, lo que veis de diferencia grande es justamente, de vuelta, el, el trato fiscal, primero que nada, de vuelta, ya estoy cansando con el tema, pero es cierto, es lo que permite el resto de las cosas. Después sí ves infraestructura, te diría que es como Europa, pero en gigante, ¿no es cierto? Es decir, está todo resuelto como Europa, pero en una escala infinitamente mayor. Me refiero a los caminos, los ferrocarriles, las escuelas, bueno, la seguridad misma, ¿no? Y después, obviamente,
la transformación que hay, ahí sí hay que hay transformación en serio, ¿no es cierto?, de los productos. Hay un mercado libre, tanto lo quieras vender dentro como fuera, eso obviamente es libre. Y después también hay mucha diferencia en lo que es el sistema laboral, ¿no es cierto? Yo lo veo con gente que cuando requiere trabajo, y de hecho es bastante libre, ¿no? Cuando requiere trabajo, contrata a alguien por un mes, se paga por hora y se extingue, digamos, la relación laboral y no tiene, digamos, ningún tipo de inflexibilidad, ¿no es cierto? Después, es decir, de hecho, entra muchísima gente, lo ves sobre todo cuando vas a California, ¿no? A cultivos de valor, me refiero, que no pueden ser cosechados mecánicamente, porque realmente hay cultivos que no se pueden, me refiero cultivos de alto valor y frágiles, ¿no? Como por ejemplo los berries o los arándanos, lo que fuera, ¿no? Va muchísima gente de México, va todos los años, es gente que además no tiene ninguna restricción para ir, que es otra cosa que la gente cree que Estados Unidos le prohíbe la entrada, ¿no? Al que va con los papeles, entra y cobra y se va y se lleva el dinero sin pagar ganancias incluso. De hecho, hay ciento y pico mil millones de dólares que se van por trabajadores eventuales todos los años de Estados Unidos. Golondrinas, sí, sí. Sí, pero bueno, pero es legal, porque de hecho Sí, está la sí, sí. necesidad. Esa gente hace un mundo de diferencia con respecto a lo que gana en su país. Y después, obviamente, son inversiones para otros países, con lo cual, de hecho, México le conviene que pase eso, porque ingresa un montón de dinero de gente que de otra manera no lo podría producir en su país, ¿no? Pero bueno, eso son todas cosas, digamos, que difieren de la Argentina, ¿no? Mm. Bumper, los políticos argentinos se financian con el campo, vamos a decirlo. O sea, es lo que Sí, es sí, la charla de hoy, es la charla de ahora. se Y financia la con que lo que puede ser puede, lo que mañana, pasa y que... la que puede ser mañana, y la que hubiéramos hecho la semana pasada. Sí, sí, sí. Este, eh, ¿Qué porcentaje, si se puede dar un número, le das de impericia o de incapacidad a los políticos argentinos para decir, bueno, vamos a dejar de financiarnos con el campo y vamos que sea un motor de desarrollo, que sea una principal fuente de desarrollo de un país, que a través del campo pueda crecer el país? O sea, más allá de que después, digamos, agarrarnos el diario al día siguiente, mañana, y digamos, mirá los hechos de corrupción que hay en la política con los políticos, capaz en el mismo campo y todo eso. Pero ¿cuánto hay en realidad de que este tipo no razona, no piensa, no se da cuenta? ¿Sí? Bueno, hay mucho, lamentablemente hay mucho porque eso es lo que hace que sea transversal a todos los partidos. Porque vos tenés partidos que manifiestamente dicen que, o no lo dicen, pero demuestran que no les interesa que la gente tenga libertad económica y por eso, digamos, es que crean un sistema en el cual el Estado se mete en todos lados. O sea, hay partidos que abiertamente piensan así. La gente tiene que cobrar a través mío. Con lo cual, libertad económica no se puede hacer y obviamente la mejor manera es que las empresas no crezcan, no puedan tomar gente y obviamente no puedan invertir, que es lo que en realidad termina creando empleo, ¿no es cierto? Tal cual. Y hay otros que es simple ignorancia, ¿no es cierto? Lo hemos visto con la ley de humedales. La ley de humedales, de vuelta estaban todos los partidos opinando lo mismo. No todos dentro de todos los partidos, pero sí todos los partidos. Entonces, eso es desconocimiento, ¿no? Cuando vos ves, de vuelta, tomando de referencia lo que hablábamos recién de Estados Unidos, ¿no? Vas al delta del Mississippi, que es, digamos, la cuenca baja. La cuenca baja es toda un humedal y es inmenso, digamos, porque realmente es inmenso. Ahí sí que hay suelos hídricos en serio, y resulta que son lugares donde se produce cualquier cantidad de recursos. Y se ha hecho sin prejuicio, digamos, manejo del agua, es decir, se han hecho reservorios artificiales, es decir, excavaciones donde el agua se guarda porque el agua sobra en invierno, pero falta en verano, por ejemplo, y bombeo hacia uno y otro sentido, haciendo obviamente una transformación del ambiente. Pero bueno, se han preservado zonas, y de hecho en el mapa cualquiera que agarra el Google Earth pone parque, parque estatal o parque nacional o reserva estatal, y se da cuenta de la superficie que hay reservada, pero después hay muchísima, que es la mayor parte, que se ha transformado. Y produce toda. Y obviamente le cambió la vida a la gente que vive ahí, porque justamente
es gente que gana como la gente de una ciudad. De hecho, hay otro ejemplo bastante gráfico de eso, que ya sería por el tema del desmonte, ¿no? Estamos hablando recién del tema de los humedales. Cuando vos, el otro día estaba viendo un mapa, porque justamente me pareció que tendría que ser así, y lo comprobé, por municipio de Brasil, ingreso per cápita anual, ¿no? Resulta que en lugares donde antes había un monte, no selva, porque la selva es otra cosa. La selva está bastante más al norte, y si bien ha habido lugares que desmontaron la selva, es mínimo, ¿no es cierto? Ya hablando de el estado justamente de la Amazonia, o el norte de Mato Grosso, o Roraima, digamos, algunos estados bien del norte. Pero en los otros estados donde había monte y se deforestó, hoy hay o hay forestación en los suelos, digamos, de menos potencial, es decir, cambiaron el monte natural por forestación, que obviamente es mucho más productivo, eh, o lo transformaron en ganadería, o los mejores hoy son agrícolas, ¿no? O algunos de menor potencial con caña, que también es agrícola, pero digamos de menor potencial. Ahora, cuando vos vas a ver el ingreso per cápita de esos municipios, resulta que están al nivel digamos, de los lugares más ricos de San Pablo, o de las grandes capitales. Obviamente en esas ciudades hay mucha mayor población, pero el nivel per cápita es similar. Y eso ahí no había nada, realmente no había nada. Y bueno, es una manera justamente de fomentar el arraigo, entre otras cosas, de la gente, y que todo el mundo sea productivo, digamos. No sirve acumular gente en una urbe que obviamente no tenga acceso digamos, a la producción, y que solamente viva de una limosna o de una dádiva, porque eso justamente es lo que permite después ganar elecciones de la manera que se ganan acá. Sí, sí. Este, dando, Hablando, digamos, hablando de elecciones, ¿qué tendría que hacer el próximo gobierno con el campo? no, como te dije que le dije a esa persona, ¿no? Simplemente restituir las condiciones de comercio que tienen los demás países. Tampoco hay que salir con ninguna idea revolucionaria. Y de hecho yo usé el ejemplo. ¿Vos querés que la Argentina en algún momento se transforme, hablando de países posibles, ¿no? En los cuales se puede transformar, en Australia o en Canadá? Bueno, para ser como Australia y Canadá tenés que hacer las cosas que hacen Australia y Canadá. Simplemente, salvo que vos digas que la población es inferior en términos de capacidad de producción, de esfuerzo, de capacidad intelectual, o de moral, o lo que vos quieras. Bueno, la verdad que yo no creo que sea así. Sí hay obviamente un déficit grande de educación, producto de que también durante muchos años se hizo todo lo posible para destruirla, ¿no es cierto? Sí, sí, Pero dejando de lado eso, la capacidad de la gente no tiene por qué ser inferior que estos dos países que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando le pones las reglas que corresponden, la gente también actúa de la manera que vos crees que tiene que actuar, ¿no es cierto? Y, mm, entre otras cosas, es importante restituir la libertad. Cuando vos das, digamos, esa normalidad, la producción fluye sola, pero pasa en todos lados, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Fíjate incluso en los países que dependen del petróleo, que en realidad el petróleo, por el nivel de inversión que requiere, o la minería, siempre está en pocas manos. No pasa ni siquiera eso con la agricultura. Argentina creo que tiene 800 y pico mil pymes en todo el país, y hay 300.000 que son agropecuarias. Y después hay un montón que son de servicios exclusivamente para el agro, que no están Para dentro de esas 300.000. Con lo cual, el país vive de eso, les guste o no les guste, el país vive de eso. Y el hecho de que Es esto sea así, inevitable, Bumper. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tenemos? ¿Cuántas cientos de miles de pero, hectáreas tenemos en pero el campo? No Pablo, somos un país de roca tampoco, como para decir no, somos uno de los 10 países que tuvo la suerte de tener estos recursos. Suerte, porque realmente eso fue suerte, digamos, caímos en un lugar donde tenemos esa capacidad tanto mayor de producir alimentos que los que consumimos. Después, lo triste es que, aún siendo eso así, haya gente que pase, bueno, no sé si pasa hambre, pero digamos que pasa problemas de nutrición. Eso no se puede tolerar, porque justamente acá lo que sobra es capacidad para producir. sí, Ahora, de vuelta, si vos pones impedimentos para producir, va a pasar eso, ¿no? sí, sí. Bumper, los equipos del gobierno y de la misma oposición también, ¿no?
o sea, de los partidos políticos, todo, ¿hablan con el campo? O no te digo si hablan con vos, ¿no? Pero digo, ¿hablan con el campo? O agarran el Excel y dicen, bueno, si el Excel me dio tanto, bueno, vamos a hacer esta política. Que Bueno, siempre es la misma de siempre, ¿no? hablan Además. poco, hablan poco, lo hacen como quien hace sociales, digamos. Después, cuando van al momento de tomar las determinaciones, no los consultan. Digamos que Tampoco, muchas cenas, sí, pero no te mucha sentás a foto, hablar vamos a hablar de cosas, ¿viste, no? mucha foto también. Ahora, esto que voy a decir no es muy políticamente correcto, ¿no? Pero como tampoco lo suelo hacer, no tengo problema en decirlo. Sí. La representación del sector no es, por lo menos para decirlo suavemente, no está a la altura de las circunstancias, digamos, ¿no? Hay gente que está en una entidad gremial agropecuaria solamente para ver cuándo puede saltar a la función pública. Es decir, lo usa de nexo, ¿no? De hecho, hemos visto varios casos que han saltado de algunas entidades agropecuarias al sector público. Y después hay otros que es gente de bien, pero que realmente no está en el día a día de la producción, con lo cual le puedes hacer la pregunta o dar el desafío de que te arme un margen bruto y no lo vas a saber hacer. No lo vas a saber hacer porque lo que ha hecho en los últimos años es cobrar un alquiler y nada más. Con lo cual, no estoy diciendo que esa gente tenga menos derecho a representar lo que fuera. Lo que estoy diciendo es que no lo siente de la manera que lo siente el que se dedica a producir. Digamos que te Así, sentís, digamos que te sentís peor que solo. bueno, de la misma manera que muchos sindicalistas jamás hicieron el trabajo que dicen representar. Pero eso es otra cosa porque eso es otra clase de gente. ¿Eh? Yo no estoy diciendo que la gente que representa el agro sea mala gente. Estoy diciendo que muchos de ellos, lamentablemente, no tienen el conocimiento suficiente o los argumentos suficientes para explicar de manera que todos entiendan el daño que realmente se le hace al país, no solamente al sector, por dejar de producir una tonelada de miles de millones de dólares todos los años. Así de corto, digamos. Es decir, solamente si vos produjeras el potencial, digamos, que tiene la Argentina en los 5 cultivos principales, es decir, restituyendo el precio pleno, que nadie está pidiendo ningún crédito barato ni ninguna ventaja para producir ni nada, solamente las condiciones que tiene el resto de los países. Así como se duplicó la producción de Argentina en 10 años en la década del 90, que eso no implica tampoco adherir a todas las cosas que pasaron en la década del 90. Estoy hablando en términos productivos. Lo duplicó. Es decir, tardó 150 años en llegar a 32 millones de toneladas, digamos, de los cultivos principales. Después están todos los otros, ¿no? Que son de menos proporción. A 64 en 10 años. Lo mismo le pasó a Brasil en los últimos 10 años. Duplicó la producción. Y son solamente por tener reglas, digamos, estables. Y obviamente normales, ¿no es cierto? Ninguna cosa rara, ¿no? Cuando vos dejás que las empresas produzcan libremente, sin hacerle daño a un tercero, porque eso no lo discute nadie, obviamente no hay que hacerle daño a un tercero, pero cuando vos dejás que las empresas trabajen libremente y después la renta de eso producido lo puede reinvertir y además lo reinvertido descontarlo de ganancias, porque esa es la gracia justamente del crecimiento de las empresas y es lo que hace que todas las empresas que vos ves que crecen tanto por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, son justamente porque reinvierten todo lo que ganan. Y obviamente eso está exento de impuestos. Pero que cuando vos reinvertís, le estás dando trabajo a un montón de otras empresas que sí terminan pagando ganancias, y si ellas hacen lo mismo, de última, el que termina pagando la alícuota plena, me refiero, es simplemente el tenedor de una acción. El resto, mientras crece, obviamente lo tiene que poder amortizar, me refiero de ganancias. Y esa es la manera que crecen todos los países, a través de sus empresas y mediante la acumulación de capital, que es lo que hace que aumente la productividad de toda la gente, no solamente de los que están en cargos jerárquicos, sino de toda la gente, y lo que aumenta el PBI y el PBI per cápita. Después vos tenés que ver cómo, según el grado de involucramiento de cada uno, va a llegar el dinero extra que se forme. Por supuesto, lo que mejor iguala a eso es la educación. Eso desde ya, y la infraestructura también. Y la infraestructura. Este, Sí, sí. la infraestructura y la educación son lo que permite que después esa riqueza se reparta de manera mucho más equitativa. Obviamente tenés que hacer algo e involucrarte en la producción para tener, digamos, acceso a ese extra, pero Sí, es sí. así.
Bueno, Bamper, gracias por la charla. Fue potente, muchas gracias y bueno, a seguir, esperemos que esto cambie y por otro lado, a seguir leyendo tus tuitazos, ¿eh? Bueno, Fabián, el agradecido soy yo y bueno, es un honor haber estado hoy con vos. No, por favor, el honor es mío y eh, me has acordado un poco a mi viejo que fue periodista agropecuario, mirá vos. Bueno, Así que hablar sobre el campo, que lo tenía mi viejo todos los días hablándome de eso. Pero bueno, yo te agradezco la participación que tuviste en el programa y bueno, seguramente nos vamos a ver en otra ocasión. cuando quieras, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas Te mando un gracias. abrazo de Igualmente para vos. ¿Te gustó esta entrevista? Nuestro amigo Bumper Crop nos explicó en esta charla las cosas que le pasan al campo, pero también cómo el liberalismo tiene que proponer la existencia de un gobierno limitado, que solamente se dedique a seguridad, justicia e infraestructura. Fíjate cómo Bumper nos comentó lo importante y necesario que el Estado se encargue de la infraestructura o que la diseñe y planifique, y lo demás que quede en nuestras manos. Si te gustó este programa, deja tus comentarios debajo de este video para generar un debate. Es interesante conocer nuestras conclusiones. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir notificaciones de futuros programas. Y cualquier otro tema que quieras que investiguemos, proponelo también en la caja de comentarios de este video. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.